Estamos terminando la parte general. Estamos ahora en la parte intermedia. Ya hemos llevado qué son los PALA, qué es el agua, qué es el pH. Ahora vamos a ver los elementos que hacen posible bioquímica, ¿no? Las enzimas. Como están viendo, son proteínas. Nosotros ya hemos visto proteínas. Entonces, vamos a ver lo de enzimas, la fosforilación oxidativa y ya entramos a los ciclos, que es nuestra última etapa. Sin más, entonces vámonos a ver adelante. Todo el mundo a estas alturas ya sabe que el concepto va de esta manera, ¿no es cierto? No tengo ninguna duda en que cada uno de ustedes ya sabe esta frase, que nunca más se les puede borrar de la mente. Enzimas, compuestos químicos orgánicos. ¿Por qué son orgánicos? Porque tienen carbono. Endógenos porque nosotros los sintetizamos. ¿De qué naturaleza son? Podría ser, ¿no es cierto? Glucídica, lipídica, podría ser. Pero en este caso es proteína. Y si es proteína, sus elementos son, ¿sí? Fíjense que los azúcares solo llevan CHO, los lípidos solo llevan CHO, pero las proteínas ya llevan CHON S, la S de azufre. Este es el sinónimo, biocatalizadores. Bio porque es en nuestro cuerpo, en un ser con vida. Todos los seres con vida tienen enzimas. Ya, anda. Ay, qué gatito, qué gatito. Hay catalizadores para las fábricas, para los laboratorios, es decir, donde no hay vida, sí, sí, pero ya no se llaman biocatalizadores, se denominan solamente catalizadores. Ejemplos de catalizadores son los metales, como el platino, el cobre. En el laboratorio se utiliza estos elementos, ¿no? ¿Por qué se llaman biocatalizadores? Porque aceleran la velocidad. A veces cometemos el error de decir porque aumentan las reacciones. No aumentan el número de reacciones, sino la velocidad. Eso hay que tenerlo muy presente. ¿Cómo? Disminuyendo. ¿Qué cosa? La energía de activación de los cortejos, de los reactivos. Nosotros podemos poner dos reactivos. Podemos poner la glucosa y el oxígeno cerca y no les pasaría nada a estos dos reactivos si no fuera la intervención de la glucosa oxidasa. Ahora bien, las enzimas tienen actividad mínima A, pero tienen cada una de ellas su carnet de identidad, es decir, algo que les caracteriza, y es que tienen su máxima actividad a un determinado pH, a una determinada temperatura y a una determinada concentración de los elementos. Es obvio que las enzimas humanas tienen su mayor actividad a nuestra temperatura. Claro, no puede ser a 100, ¿no? Nosotros no tenemos esa temperatura. Y el pH, la mayoría de nuestras enzimas a 7,4. Pero observemos en esta gráfica cómo la fosfatasa alcalina tiene actividad a los 5, a los 7, pero su máxima actividad es el pH alcalino. Por eso se llama fosfatasa alcalina. La tripsina tiene máxima actividad 6,9, 7. Esa es la, digamos, la normalita. Y la pepsina, obvio que está relacionado con la mucosa gástrica, fíjense que su máxima actividad va a estar en 1,5, 1,8. Entonces, cada enzima tiene su máxima actividad a determinado pH, pero casi siempre a 37. Las enzimas se pueden clasificar
en función a lo que saben hacer. Y esta clasificación se la debe a la Unión Internacional. Entonces nos encontramos con estos 6 grupos. Óxidos reductasas. También se las conoce como deshidrogenasas. En muchos libros van a encontrar en patología deshidrogenasas, ¿no? Cada vez que escuchen aldehído deshidrogenasa, alcohol deshidrogenasa, es que está relacionado una enzima que está involucrada en reacciones de oxidación. Es importante recordar que una reacción química, cuando un elemento se oxida, el otro se reduce, o a la inversa. ¿Sí? Entonces, estas enzimas están relacionadas con la pérdida, la cinética de electrones. Hace rato mencioné a la glucosa oxidasa, entonces va a pertenecer a este grupo. Transferasas. Uy, ya, ustedes ya lo saben, ¿no? Son las que transportan eso bien, ¿no? ¿Qué pueden transportar? A ver, por ejemplo, grupos fosfato. Pueden transportar grupos amino y justamente ahí están las transaminasas, ¿no es cierto? Las que transportan grupo amino. ¿Cuáles son estas enzimas? Las transaminasas, la GOT y la GPT. Otra transferasa, no transaminasa. Transferasa es la GGT, gamma glutamil transferasa, ¿no? Son las que tienen que memorizar, por favor. GGT. Esta enzima es propia del hígado, igual que la GPT. Cuando yo quiero confirmar un diagnóstico clínico de afectación hepática, son las enzimas que no puedo olvidar. Sí, es cierto, la fosfatasa alcalina también. No solamente es para huesos la fosfatasa alcalina. Esta fosfatasa alcalina la voy a utilizar, la voy a solicitar cuando yo esté sospechando de que hay una inflamación, una obstrucción de los canalículos biliares. ¿Sí? Es cierto, también me sirve para las patologías óseas o para la enfermedad de Paget. ¿Sí? Hidrolasas. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero es bueno recordar que todo lo que termina en asa, no todo, casi todo lo que termina en asa son enzimas, ¿no? Ahora, estas hidrolasas son enzimas que rompen. Lo correcto es lisan. Eso es lo correcto. Lisan enlaces a través de la ayuda del agua. Liasa hace lo mismo, pero sin agua. Rompe, lisa. Estos dos grupos, fíjense, no necesitan ayudantes. Por eso están de celeste y con asterisco. Ahora, fijaros aquí abajo, ligasas. No dice liasa, dice ligas. Estas sirven para unir, estas para romper. Esta para síntesis, estas para lisar. Isomerasas son estas las enzimas encargadas de modificar, de llevar el lunar de la derecha, lo lleva al lunar de la izquierda. Por eso son isómeros, ¿se acuerdan? Isómeros son estructuras gemelas, idénticas, iguales en composición. Tienen el mismo número de carbonos, de hidrógeno, tienen lo mismo, solamente que una partecita, no se dice partecita, no, se dice un radical. Solamente un radical, en vez de llevarlo a un sustituyente,
En vez de llevar a la izquierda, lo llevan a la derecha. Aquí es importante ya recordar a la triosa fosfato isomerasa. Esta es una enzima que hay que aprendérsela y que trabaja en la glucólisis. Gracias a esta, el hijo pródigo, que es la dihidroxiacetona fosfato, va a volver a la triosa, al gliceraldehído 3-fosfato. No se compliquen, vamos a ver eso ya en glucol. ¿Sí? No sé si se acuerda, la glucosa se rompe en algún momento en dos pedazos. Uno va a la derecha y el otro va por donde debe de ir. El de la derecha tiene que volver al conducto regular y es a través de esta isomerasa. ¿Qué son las metaloenzimas? Aquellas que tienen en su composición un elemento inorgánico, un metal. Aquí observamos citocromo. ¿Qué son los citocromos? Conjunto de enzimas. ¿No es cierto? Que se encuentran en el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan? El citocromo P450, el citocromo P250. Pero además se encuentra en la fosforilación oxidativa. Esta semana hemos estado hablando en laboratorio. La cascada electrónica, ¿se acuerdan? En la membrana interna de las mitocondrias, en cada gradita están un conjunto de enzimas que se llaman citocromos. Estos citocromos, estas enzimas, tienen en su composición hierro, como estamos viendo en la parte superior. El hierro, agüitas, el hierro pasa de 2 a más 3. ¿Ya? El otro también es más. Toda la vida el pobre hierro lo único que sabe es oxidarse a más 3 y reducirse a más 2. Otra vez se oxida a más 3, otra vez se reduce a más 2. Lo único que hace el hierro es eso, oxidarse, reducirse. Pero esa oxidación, esa reducción, cuando se oxida, por ejemplo, de más 2 a más 3, este hierro está aceptando electrones. Ojalá me deje entender. ¿Por qué se oxida? Porque acepta los electrones que le trajo la coenzima. ¿Se acuerda? La coenzima que venía a la gradita y descargaba como volquetas sus electrones. ¿A quién se lo da? Al citocromo. ¿Qué parte del citocromo? Al hierro. Y el hierro, al recibir el electrón, se oxida a más 3. Y luego el hierro a la próxima grada tiene que ceder el electrón. Y entonces se reduce de más 3, va a más 2. Y en eso consiste su trabajo. ¿Ah? En eso consiste. Entonces fíjense, cuando un paciente no tiene suficiente hierro, no es que no tenga hemoglobina, sino que no va a tener citocromo, que es lo más interesante. ¿Ah? El hierro no solamente sirve para la hemoglobina, sino también para la composición de la peroxidasa. Esta peroxidasa y la catalasa, que más o menos son lo mismo, pero no es lo mismo, estas enzimas también tienen hierro y sirven para salvarnos del agua oxigenada y de los peróxidos que se forman, que se sintetizan en mi cuerpo. Ese es el famoso estrés bioquímico, estrés metabólico. Si yo no tuviera estas enzimas, el agua oxigenada me mataría. El agua oxigenada que se forma en el cuerpo oxidaría a todas mis estructuras químicas. Bien, ¿se acuerdan de la citocromo C oxidasa de la clase pasada, de la semana pasada? ¿Se acuerdan que hemos hablado que la aspirina, el arsénico, el cianuro bloqueaban la fosforilación oxidativa en la última grada? ¿Se acuerdan o no? Ahí yo les dije, hay una enzima, la citocromo C oxidasa. Y por lo que se bloquea
que a esto se da el desacoplamiento energético, porque la aspirina es un desacoplador energético. Le dibujé eso en la pizarra. Ahora, esta enzima, que es clave en la fosforilación oxidativa, lleva cobre. Nosotros necesitamos cobre, pero pues como oligoelemento. Cuidado que alguien en este momento vaya y agarre un alambre de cobre y empiece a masticar para que tenga buenos citocromos. No, necesitamos en cantidades mínimas. De lo contrario, podemos tener la enfermedad de Wilson. Hay pacientes que manipulan mucho cobre porque trabaja, es orfebre, es cerrajero, y entonces puede tener un exceso de cobre y esta persona va a tener los signos y síntomas de la enfermedad de Wilson. Yo les invito a que revisen esto, ¿no? ¿Cómo va a lucir este paciente con el cabello acerado? Va a llegar así con su cabello todo parado, parece alambre. ¿Ah? Luego, con la linterna le voy a mirar la pupila y yo voy a ver un halo iridiscente. Evidentemente, debo hacer a todos los pacientes, pero sobre todo voy a hacer a este cuando me diga, es que yo trabajo con cobre, doctora, ¿no? Bueno, a veces no te quieren decir, tienes que sacarles como tirabuzón. ¿En qué trabaja? Ah, chofer, todos son choferes. ¿Mm? O son universitarios, pero no te quieren decir con qué trabaja, ¿no? Ahora, el alcohol deshidrogenasa que nos salva de este tóxico que es el alcohol, lleva zinc. Este zinc que lo hemos consumido con el coronavirus, para todo el zinc. El zinc es fundamental para el trabajo de las enzimas. Claro, y estamos viendo que la anhidrasa carbónica, esta que está relacionada con el ácido carbónico, con el bicarbonato, con el pH, necesita zinc, ¿no? Este. Para la santino oxidasa, esta enzima la necesito para la síntesis del ácido úrico. Ácido úrico. Para poder quitarme de encima a las bases púricas que yo consumo exageradamente en la carne roja. ¿Mm? Bien, magnesio. Uy, uy, uy. Hay enzimas que requieren magnesio. Sobre todo, no se vayan a olvidar, por favor, glucólisis. Vamos a entrar ya eso la próxima semana, Dios mediante. 80% de las enzimas de la glucólisis necesitan magnesio porque si no, no trabaja, no quiero. ¿Mm? Por ello que habíamos comentado de que sería bueno que ustedes también consuman magnesio, ¿no? En forma de magnatil, en forma de isotón cálcico. Son pastillitas como Alka-Seltzer. No tome toda, consuma cuarta parte, mitad, y va a notar la diferencia. ¿No? A los pacientes que vienen adinámicos, atáxicos, hay que darle magnesio y al día siguiente vuelven. ¡Qué bien estoy! ¿No? Solamente magnesio. ¿Qué factores modifican a las enzimas? Claro, temperatura. Por eso lo primero que hago con un paciente es tomarle temperatura. ¿Tiene fiebre? No es para saber si tiene fiebre o no, sino para saber que sus enzimas van a estar afectadas y por eso no está funcionando bien. Por ello debo aquí concentración de sustrato. Yo por ello debo de dosificar los medicamentos. Ahora, yo necesito una cantidad ideal de enzimas. Para eso necesito comer proteína. Si la gente no come proteína, ¿cómo va a tener estos capataces? Claro, dice va a tener anemia, no sé qué, pero lo más importante aquí son las enzimas. El pH definitivamente hemos visto con el grafo. E inhibidores, muchos medicamentos
medicamentos, muchos tóxicos pueden inhibir a la enzima. Aquí me estoy acordando en este momento la cimetidina. Este es un medicamento que se lo utilizó hace muchos años, que no se lo utiliza para la acidez, para la gastritis. Se inhibe, esta cimetidina inhibe a las enzimas citocromo P450. Y entonces, los hombres que consumían esto tenían ginecomastia. Ya saben eso, les crecían sus mamas, retracción testicular e inhibición de la libido. Por consiguiente, la conclusión aquí es que si tiene cambios en la temperatura, pierde agua y con ello se modifica el pH, o se le administra medicamentos en una concentración mayor a la terapéutica, o se expone a un exceso de alimentos o de gasolina, de cloroformo, va a haber alteraciones en la estructura de las enzimas. Y estos capataces, al estar mal estructuralmente, lo van a estar fisiológicamente. Y entonces la persona va a lucir enfermo o va a tener una conducta de enfermo. Van a ver esto a lo largo de su vida, guaguas. La gente cuando tiene fiebre viene bien emponchada a su consultorio. ¡Ay, estoy mal! Ya, quítese todo. Y usted le moja un poco medios físicos y en 5 minutos está bien la persona. Es interesante, ¿no? Claro, a veces eso, la persona dice, era solo eso, entonces ya no necesito más consulta ni necesito más análisis de laboratorio, ¿no? Se corre ese día. Este axioma, miren, esta asociación, todos tenemos genes. ¿Qué es un gen? La estructura química donde se almacena la información de la síntesis de todo lo que tenemos. En mis genes está la información de cómo se tiene que sintetizar una proteína de mi narizota. ¿Sí? Está ahí, porque si no me puede construir una célula diferente y me va a salir una cosa grande. Mis uñas también están anotadas ahí. Pero lo que me interesa en este capítulo es que en cada gen está la información para una enzima. Por el té. ¡Ay, gatita! Ya ves, bueno, me va a volver a gritar para entrar. Y sin enzimas no hay bioquímica. Eso no hay que olvidarse. Un gen, una enzima. La enzima, bioquímica. ¿Qué es bioquímica? Salud, ¿no? Ahora bien, si algo le afecta a la enzima, la bioquímica va a estar alterada. Pero si algo afecta el gen, todo esto se va a afectar. De ahí que no debo olvidarme el tema de la genotoxicología. Esta es una especialidad que anda desesperada de cuidar a nuestros genes de los tóxicos. Hay muchos medicamentos que son genotóxicos. Estos medicamentos, por favor, que no puede pasar desapercibido y ustedes tienen que saber es el cloramphenicol. Todas las quinolonas son genotóxicas. Sería bueno que se den una vueltecita. Y enseguida la pregunta es, si son genotóxicos, si pueden cambiar la configuración del gen porque se venden. Es que sucede que antes de que obtuvieran su licencia por la FDA, estos medicamentos, no estaba vigente el tema de la genotoxicología. Y entonces los dueños de la patente de estos medicamentos, con sus abogados reclaman y dice, por favor, no pueden ustedes legislar para atrás. Cuando yo obtuve mi licencia, no había este cuentito de la genotoxicología. Entonces, por favor, ahora no se invente. En parte tienes razón, por eso se maneja eso. No se puede legislar para atrás, para adelante.
Porque, por ejemplo, aquí a Jonathan yo le digo, bueno, porque soy la nueva directora o soy la nueva decana de la facultad, a partir de ahora, Jonathan, ya no sale usted en 5 años, usted va a salir en 10 años. ¿Por qué de cambiar el plan de estudio? No, no puede ser. Que sea pues para los próximos que me entienden, ¿no? Y entonces ellos se quejan y argumentan esto y dicen, no, no, y por ello se sigue vendiendo. Entonces, la responsabilidad del profesional de salud, del médico particularmente, es que debe recetar estos medicamentos solo cuando es necesario, porque existe este riesgo. ¿Sí? La lista es grande, así que hay que sacar. Bien, actividad enzimática. Las enzimas, fíjense, que son controladas por las hormonas. ¿Quiénes son los jefes de las enzimas? Las hormonas. ¿Qué hacen las enzimas? Regulan el metabolismo, también las hormonas. Yo tenía un profesor que era pediatra, a mí me daba biología en bioquímica, y miren, hace cuántos años yo estuve en el primer año de bioquímica, pero me acuerdo de tantas clases. Y mi profesor decía, por favor, cuando hay patologías hormonales debido al desequilibrio de alguna hormona, ¿saben qué decía? Que venga Dios y lo cure. Ajá. Y miren cuántos años han pasado, creo que 40, no me acuerdo, pero sigue retomando. Y dije, vaya, qué desgracia, entonces uno viene a estudiar a la universidad. Tienes razón, porque actúan en tan pequeñas cantidades las hormonas, y entonces el hombre muy inteligentemente empieza a administrar hormonas, pero va a provocar desequilibrios en otros sectores del metabolismo. Por ello que este profesor, miren, no sé si seguirá con vida el doctor Pereira, indicaba esto, ¿no? Que no escuché eso el doctor Douglas Villarreal, va a morir, el endocrinólogo, ¿no? Bien, entonces las enzimas biocatalizadores aumentan, disminuyendo la energía. Es importante recordar que estas enzimas dependen de estos factores que los hemos visto, ¿no es cierto? Ahora, esto de las enzimas jóvenes es una especialidad muy exquisita que se llama enzimología. La primera vez que yo escuché esta palabra, yo dije, se me están haciendo la burla, ¿no? Enzimología. Sí, ¿no? Si nos cerráramos a la palabra sería la ciencia de enzimar, ¿no? Bueno, esta especialidad trabaja mucho con esto de el movimiento de las enzimas. Trabajar en laboratorio es demasiado complicado cuando trabajamos con enzimas. Todo es con cronómetro, ¿no? Si se añade este con el otro, ya vamos a ver eso el próximo mes, yo creo, y es con cronómetro. Por ello que los laboratorios que tienen profesionales que están con su celular, que no sé qué, que son lentos, toda la vida sus valores van a estar aumentados o disminuidos. Esto es para una gran propiedad. Y se obtienen gráficos. Y algo que van a escuchar toda la vida es la ecuación de Michaelis-Menten. Michaelis-Menten, ¿no? Los que van a hacer medicina interna van a poder desglosar mucho más esto. Bien, las enzimas pueden ser completamente proteicas y se denominan holoenzima. La holoenzima está compuesta por la apoenzima y el cofactor. ¿Qué es la apoenzima? Solo la parte proteica. Solo la parte proteica. ¿Qué es holoenzima? La enzima completa, que está formada por la apo y por el cofactor. ¿Qué es la apo? La parte proteica. El cofactor, mire, puede ser orgánico y puede ser inorgánico. ¿Cuál es el inorgánico? Por ejemplo, el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro que hemos visto hace rato. Y la parte orgánica
que está relacionado con vitamina. Nosotros ya sabemos y tenemos que estar seguros de que estas, por su solubilidad, se clasifican en lipo y en hidro. ¿Cuáles son las lipo? ADEC. Y aquí el complejo B y el complejo C. ¿Qué importancia tiene esto? Es que yo puedo pinchar a la vena, puedo administrar a la vena solo esto. ¿Ve? Ahora, estos no. Sin embargo, la vitamina K, hay que sacar aquí dos flechitas. En la actualidad ya se tiene arreglada su estructura. Hay unas ampollas liposolubles y otras hidrosolubles. Laboratorios Alfa, por ejemplo, tienen mucho cuidado y estas ampollas de vitamina K, no hay que confundir con el potasio, cuidado, ¿no ve? La vitamina K, las traen bolsitas con papel, cada ampollita. Y hay que poner liposoluble, como al decirte, no a la avena, no a la avena. Ahora usted puede decir, bueno, no me importa la enfermera, o que tiene que importarle, porque quien tiene que controlarle es usted es parte del equipo de salud. No es hacer la receta y pinche ley, no, hay que controlarlo entre nosotros, ¿no? Ya se han enterado del último escándalo de Argentina, de la enfermera que mataba a los niños. A ver, van a revisar. La han detenido hace 2, 3 días porque nacían los niños y morían con paro cardíaco. Y el 6 de junio murieron 3. Y eran niños saludables de madre saludable, que todo hacía pensar de que no iban a morir. Desafortunada o afortunadamente, dependiendo del punto de vista, ese 6 de junio estaba de turno un doctor que no firmó el certificado de óbito, porque a veces se firma, ¿no? Ay, sí, aprobado, ya firmado, sí murió. Él dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo pudo haber muerto este bebé si yo lo he recibido y estaba excelente? Estaba con un Apgar ideal. ¿Y cómo va a morir otro si también yo vi? No, quiero autopsia, si no, no firmo. Y en la autopsia se evidenció el paro cardíaco. Y en la autopsia ideal se toman muestras para el análisis toxicológico. Y ahí determinaron un exceso de potasio. Y encontraron en el Facebook o en alguna de sus redes sociales de esta niña, encontraron gráficos para administración de medicamentos en bebés. ¿Cuáles eran los mejores sitios para poder? Quizás eso no tiene mucha relevancia porque como enfermera, como médico, tenemos que saber dónde va a ser más probable. Pero fíjense, no es cierto, una cosita ya se lo ata. O a lo mejor ella tenía ya fijación. A ver, ojalá me estén entendiendo, ¿no? Aquí estamos frente a frente, jóvenes, virtualmente, pero no sabemos quién es el loco. Tal vez yo soy la loca. No sabemos quién tiene alguna psicopatía. ¿Ya han visto a esta chica? Por ello es necesario que ustedes en todo momento siempre estén chequeando disimuladamente, ¿sí? Que siempre hay que estar haciendo el control de calidad, porque han muerto 14 niños. ¿Saben qué es eso? A ver, que a usted le toque ir a parir y que todo está muy bien y la enfermera le lleva para bañar y le pincha y hasta murió. Hace otros 5 años, en Estados Unidos fue una pediatra ya también. La pediatra llegó al pueblo y todo el mundo, uy, una nueva pediatra, las redes sociales, la propaganda. Y las mamás y los papás primerizos somos así tontos. Pediatra. Y ella administraba succinilcolina, otro compuesto que hay en nuestro cuerpo, como el potasio. Pero lo que tenía esta era psicosis, tenía psicopatología, ¿sí? De querer matar.
encontraba satisfacción, placer, con eso calmaba sus frustraciones. Y unos 10 años atrás, en Chile, ya también la viuda negra. La noche de bodas, la chica ya en la cama le abrazaba y ¡plac! Le pinchaba en la zona escapular. ¿De qué murió? Potasio también usaba ella. ¿De qué murió? Paro cardíaco. Ay, se emocionó la noche de boda y pasaba. Pero esto se repetía 3 veces hasta que la pillaron. Entonces, jóvenes, por favor, esto que estoy comentando y cualquier otra cosa que salga, por favor, no se olviden, el día de mañana no puede pasar desapercibido esos detalles. Hace unos 10 años en nuestro hospital de niños, en neonatología, empezaban a morir los niños. Niño que entraba neonato moría. ¿Y por qué?